Anteriormente, como les decía, existía un código de enjuiciamiento criminal que contenía todo lo que era un sistema inquisitivo. En el año 1999, específicamente, el 1 de julio de ese año, desaparece, si no como por arte de magia, un sistema totalmente nuevo, que para nosotros era inédito. No existía en Venezuela y en ninguno de los estados, como sí creo que ocurre en este país, la entrada en vigencia de un sistema oral público donde la justicia así se quede más transparente. En el año 1999, los tribunales, y le digo desde el punto de vista de la experiencia, porque para ese entonces, ya previamente haber adquirido una formación en la carrera judicial, para ingresar a la carrera judicial, que es lo que están haciendo ustedes ahora, porque de seguro muchos de los que están aquí en cualquier momento van a pasar a formar parte de lo que es y será para México el sistema acusatorio. Muchos de los que están aquí seguramente en alguna oportunidad van a llegar a ser miembros del Ministerio Público, miembros de la Judicatura, miembros de la Defensa, y en ese entendido pues nos formamos para brindar lo mejor de cada uno de nosotros. Al ingresar este sistema en el año 99, nosotros como jueces, digo nosotros porque la trayectoria hasta la fecha ha sido como juez de instancia en cualquiera de las funciones, control, juicio y ejecución, nos planteamos qué hacer y entonces qué acudíamos, leer el código, leer la disposición y en base a lo que nosotros considerábamos en ese momento, así lo aplicábamos para el caso en particular. Los tribunales de juicio no tenían en ese momento ningún expediente. Se empezó la nomenclatura desde el 001. Los fiscales del Ministerio Público adquirieron todo el monopolio de lo que es el sistema penal y empezaron pues a presentar ante los tribunales de control cada una de las causas para acusar o para solicitar el sobreseimiento. De esta manera, poco a poco se fue realizando y desarrollando un sistema nuevo, un sistema que a la fecha de hoy ha tenido 6 reformas. Se los digo porque seguramente puede ser una semejanza en lo que puede ocurrir a partir de este 18 de junio aquí en su país, que al cabo de un año, por la adaptación que se requiere, van a tener que hacer una modificación. Modificaciones que se van dando conforme a la experiencia que vive el Estado. En Venezuela, antes de hubo una entrada en vigencia parcial, lo que es la vacatio ley, un año, pero antes de ese año se ingresó una institución que es primero la desaparición del sumario. Antes existía la fase sumaria y la fase plenaria. Eso desapareció anticipadamente de este año 1999. También ingresó lo que son los acuerdos reparatorios. Fueron poco a poco asimilándose en ese sistema que se nos avecinaba en el año 1999. Entonces, esa primera reforma llevó algunos puntos esenciales a los fines del desenvolvimiento del sistema judicial penal. Luego, en el año 2001, ya en plena vigencia del sistema acusatorio, hubo la primera gran reforma, a mi entender y al entender de algunos juristas, porque a partir de allí es que se dan a desarrollar muchos aspectos, tanto en la parte doctrinaria como en la parte jurisprudencial, porque es que empiezan como si un nuevo sistema, y es lo que va a pasar en la vigencia del nuevo código. Esta primera reforma, si se quiere, sustancial del Código Orgánico Procesal Penal vino dada en cuanto a la eliminación del sistema de administrar justicia con un equipo de jurados que eran llamados de la sociedad, las personas comunes y corrientes que reunían ciertas características como las de, en primer lugar, no ser abogados, podían en un momento determinado poder administrar la justicia, poder decir, señor, usted es culpable, o por el contrario, usted es inocente de los hechos por los cuales
el representante del Ministerio Público lo está acusando. Eso fue la primera reforma, si se quiere, sustancial del Código. Fíjense, cuando entra en vigencia el Código Orgánico Procesal Penal en Venezuela, fue un boom en el entendido que se permitía la participación ciudadana, principio este contenido en la Constitución, que fue, si se quiere, posterior a la vigencia del Código Orgánico Procesal Penal, pero ya el Código Procesal Penal tenía esa modalidad de poder permitir a cualquier persona en particular poder formar parte en un determinado momento de administrar justicia. Luego tuvimos la reforma del 2006, la reforma del 2008 y la reforma más reciente, que es la de 2012, donde desaparece por completo, lamentablemente, la participación ciudadana. Digo lamentablemente porque en mi experiencia como juez de juicio sentía y palpaba de cerca lo que era de cualquier ser humano poder administrar justicia. Ya había desaparecido primero la participación con jurado, que eran 12 personas que escuchaban, no intervenían en el juicio, pero que en definitiva de ese grupo de 12 personas, una se levantaba al finalizar el proceso del juicio oral y público y en nombre de todos los demás jurados podía establecer, de conformidad a su entender como ciudadano común, establecer la responsabilidad penal de una persona a quien durante todo un proceso conocieron las pruebas, alegatos de acusación, un poco de agua por favor, y alegatos de defensa. Eso desapareció. Algunos juristas y algunos doctrinarios dicen que esto se debe a razones políticas, otros a la situación del país, que por ejemplo en la región capital, donde yo estaba desempeñándome como juez en ese entonces de juicio, la participación era masiva, por vía telefónica nos comunicábamos con las personas y accedían normalmente a la actividad que se les estaba encomendando. Pero en las regiones lejanas a la capital, donde la población es menor, era muy difícil que una persona que convive con una víctima, que convive con un agresor, pudiese en determinado momento asumir esa responsabilidad. Y eso pues es lo que ha ido llevando a que el sistema tuviese que sufrir esas transformaciones. Y eso se lo traigo a colación porque, como les dije, seguramente es algo novedoso para ustedes, pero lo importante es no tener miedo, es saber que las transformaciones en un Estado de derecho siempre son beneficiosas y que la convicción de cada uno de los que se desenvuelve en esa actividad es responsabilidad propia. Responsabilidad propia porque de seguro los que están aquí en algún momento quisieran cumplir una función judicial, una función policial, lo van a hacer con el entendido que se están formando para ello. Y eso es una cuestión de conciencia. Luego, el sistema acusatorio como sistema oral y público es público única y exclusivamente en la fase de juicio, porque en la audiencia que se celebra de manera preliminar en la primera fase es pública, es privada porque no se le permite el acceso al público en general. Solo están presentes el acusador, en este caso el Ministerio Público, o un acusador privado, de ser el caso, está presente el imputado, está presente la defensa técnica, sea privada o sea pública, la víctima de querer estar presente y el juez como director de esa audiencia preliminar. El Ministerio Público absorbió todo lo que es la acción penal como titular de la acción y tiene también una función con relación a los órganos policiales de funcional, más no administrativa, porque estos funcionarios policiales van a regirse por todas las ordenanzas que les dé el Ministerio Público en cada uno de los casos que se les va presentando. La participación ciudadana
sigue siendo un punto novedoso en nuestra Constitución y que está presente toda vez que un proceso penal puede ser iniciado a través de la forma ordinaria o del procedimiento abreviado, que es cuando se detiene a la persona en flagrancia. No voy a ahondar mucho sobre aspectos doctrinarios porque ustedes de verdad que cuentan con un background de personalidades a quien se le puede pues tomar referencia a eso. Así pues tenemos que el juez que conoce en la fase de control también conoce en la fase intermedia, que es donde definitivamente la persona se le dice usted va o no va a juicio con las pruebas que se le hayan aportado al juez y que éste previamente la haya acordado para que en un futuro juicio sean evacuadas cumpliendo con todos los principios y garantías procesales contenidas en la Constitución como preceptos constitucionales o contenidos en el Código Orgánico Procesal Penal como principios garantistas procesales. La gama pues tenemos 22, 23 ya principios y garantías constitucionales y procesales, y la más destacada recientemente, que fue incluida también en una de esas reformas, fue la defensa y protección a la víctima. Aspecto importante porque la teníamos allí, pero no la incluíamos dentro del proceso, no le dábamos su verdadero valor. Y ese valor se le ha enaltecido y está presente en todo estado y grado del proceso. Luego, después de pasar las fases, con esta experiencia de poder transmitir la justicia de manera transparente, expedita al justiciable, se tiene que emitir un pronunciamiento que es emitido a través de una sentencia, que es, para mi entender, la parte prioritaria de un juicio. El juez, en principio, debe conocer el caso. Segundo, aplicar la lógica, las máximas experiencias y los conocimientos científicos. Y sobre todo, leer el expediente. Es lamentable que un juez no lo lea, porque el que no lo lee es un juez ciego. Y pasa que poco a poco ese juez se va autoexcluyendo. Por eso es que esa situación es manejable. El que quiere echar adelante, que quiere ponerle corazón a lo que hace, difícilmente lo derriban. De esta manera, pues, quisiera expresarles a ustedes el más querido reconocimiento en permitirme, en transmitirles a ustedes lo que hoy les he transmitido. En la página web del Tribunal Supremo de Justicia es accesible, allí encuentran mucha jurisprudencia, está también el correo electrónico donde pueden hacer preguntas. Estoy completamente a sus órdenes, en mi conocimiento como juez de todas las instancias, juez superior y ahora magistrado del Tribunal Supremo. Hay mucha doctrina que Venezuela lo valora usted. Por aquí tengo un libro que me hicieron llegar del caos terminológico del derecho procesal penal probatorio, una propuesta de solución a la luz del Código venezolano y del Código mexicano. Este es del doctor Tamayo. También pues siempre mira de que un Estado funcione, su sistema judicial, los que llevan la gerencia, en este caso el Tribunal Supremo de Justicia en manos de la magistrada, una mujer muy destacada, la magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado. Hacemos llegar a ustedes, por ahí tengo algunas copias que se las puedo hacer llegar, el plan estratégico del Poder Judicial año 2013-2019, para que se den cuenta que querer es poder. Si queremos echar adelante tenemos que ponerle corazón y mucho cariño a lo que sea. Gracias a todos por su atención.